Natalia abrió la puerta de su casa a las 7:12 de la tarde, y durante unos segundos pensó que había entrado en el lugar equivocado, porque el aroma que venía de la cocina no era suyo. Era un perfume dulce, desconocido, femenino. Se quedó inmóvil, con las llaves todavía en la mano, y entonces escuchó una risa de mujer, dentro de su casa. No era una visita, no era una vecina, no era alguien que hubiera llegado por error, porque aquella risa sonaba demasiado cómoda, demasiado familiar. Natalia avanzó lentamente por el pasillo, y cada paso hacía más difícil respirar. Entonces la vio, Camila, sentada en la mesa de su comedor, descalza, tomando café en su taza favorita, la azul, la que Natalia usaba cada mañana, la que Sergio le había regalado el día que cumplieron 3 años juntos. Pero eso no fue lo peor. No, lo peor fue otra cosa, porque sobre la mesa había una carpeta abierta, y dentro de aquella carpeta estaban los documentos de la casa, la escritura, los contratos, los planes que Natalia y Sergio habían construido durante 9 años. Camila levantó la mirada, sonrió, y dijo algo que Natalia jamás olvidaría. Pensé que llegarías más tarde. Lo dijo sin moverse, sin buscar nada, como alguien que sabe exactamente dónde está todo en esa cocina. Silencio, un silencio extraño, pesado, irreal, porque en ese instante Natalia entendió algo que llevaba demasiado tiempo negándose a ver. La traición no había comenzado aquel día, ni aquella semana, ni siquiera aquel año. La verdad era mucho peor, y cuando Sergio apareció en el pasillo y vio la expresión en el rostro de su esposa, supo que ya no podía esconder nada, porque por primera vez Natalia había visto la verdad, y para salvar su relación ya era demasiado tarde. Si alguna vez sentiste que estabas luchando sola por una relación, cuéntamelo en los comentarios, porque lo que Natalia vivió esa tarde quizás no es tan diferente a lo que tú ya sabes. Natalia tenía 54 años, y eso en esta historia importa, porque a los 54 años una mujer ya no tiene la misma paciencia de cuando tenía 30. Ya no se engaña tan fácil, pero tampoco se perdona tan fácil cuando descubre que sí se engañó. Llevaba 9 años con Sergio Navarro, 9 años construyendo algo que ella llamaba su vida. La casa era de los dos. La habían elegido juntos un sábado de marzo, hacía 7 años. Él había dicho que le gustaba el jardín. Ella había dicho que le gustaba la luz de la cocina por las mañanas, y así la compraron. Con esa clase de razones pequeñas que se vuelven las más grandes con el tiempo, Natalia trabajaba en recursos humanos de una empresa mediana. Sergio era arquitecto independiente. No eran ricos, pero tampoco les faltaba nada. Tenían su rutina, sus salidas del domingo, sus discusiones sobre quién olvidaba pagar el recibo del gas, su forma de dormir en la misma cama sin tocarse, sin que eso pareciera un problema. O eso creía Natalia. Eso creía, porque la tarde del martes en que todo cambió, ella había salido del trabajo 1 hora antes de lo habitual. Un dolor de cabeza, una jefa comprensiva, y la pequeña decisión de no avisar a Sergio que llegaba temprano. Una decisión sin importancia. O eso parecía, pero esas decisiones sin importancia son las que cambian todo. Cuando Camila dijo, «Pensé que llegarías más tarde», no lo dijo con miedo, no lo dijo con vergüenza, lo dijo con una calma que resultaba más perturbadora que cualquier grito. Era la calma de alguien que lleva mucho tiempo en ese lugar, demasiado tiempo. Natalia tardó unos segundos en encontrar su voz. «¿Quién eres tú?» Camila tenía 43 años. Era delgada, cabello oscuro recogido de forma descuidada. Llevaba una blusa sin mangas y unos jeans. Abrió el refrigerador sin preguntar. Sacó la leche. La puso sobre la mesa, como si estuviera en su propia casa, como si eso fuera exactamente lo que era. «Soy Camila», respondió ella, sin moverse de la silla. «Camila Rojas. Sergio me habló de ti». «¿Sergio te habló de mí?» «Sí». Eso fue todo lo que dijo. Sí, como si fuera suficiente,
como si esa palabra explicara qué hacía descalza en esa cocina, con esa taza, con esos documentos. Natalia miró la carpeta sobre la mesa, miró los papeles, y de pronto reconoció algo, un borrador de modificación de propiedad, con su nombre tachado, y otro nombre en su lugar, el de Camila. El mundo se inclinó, no de forma dramática, no con ruido, solo un pequeño temblor interno, como cuando se mueve algo que debería ser fijo. «¿Qué estás haciendo con esos documentos?», preguntó Natalia. Camila abrió la boca para responder, pero fue Sergio quien habló, desde el pasillo, desde donde llevaba varios segundos parado, sin que ninguna de las dos lo hubiera escuchado llegar. «Natalia», ella se giró, lo miró, y esa mirada duró apenas 2 segundos, pero en esos 2 segundos, Natalia vio todo lo que Sergio no supo esconder a tiempo, el miedo, el alivio equivocado de quien pensaba que tenía más tiempo, la culpa y algo más, algo que dolió más que todo lo demás, el reconocimiento, porque Sergio no la miró como a alguien a quien tenía que dar una explicación, la miró como a un problema que finalmente había llegado. «Necesitamos hablar», dijo él. «Sí», respondió Natalia, «creo que sí». Hubo un momento raro. Camila recogió los papeles de la carpeta con una lentitud innecesaria, como si no tuviera prisa, como si ese momento de incomodidad no fuera con ella. «Me voy a ir», dijo Camila, poniéndose de pie. «Quédate», dijo Sergio, y esa palabra fue otra pequeña cuchillada, porque Sergio le dijo «quédate» a Camila, a ella, en la casa de Natalia, delante de Natalia. Natalia dejó su bolso sobre la silla más cercana, con una calma que no sentía por dentro. «Que se quede», dijo. «Prefiero saberlo todo de una vez». Lo que siguió fue una conversación extraña, fría, llena de silencios incómodos y frases a medias. Sergio habló de una situación que se fue complicando. Habló de sentimientos que no supo manejar. Habló de no haber encontrado el momento adecuado. Natalia lo escuchó, sin interrumpirlo, sin llorar, con esa clase de atención que solo existe cuando una parte de ti ya sabe lo que va a escuchar. «¿Cuánto tiempo?», preguntó finalmente. Sergio tardó en responder. «Natalia». «¿Cuánto tiempo, Sergio?». Silencio. 3 años. 3 años. Natalia repitió ese número en silencio, dentro de su cabeza. 3 años. Mientras ella compraba comida para los dos, mientras ella pagaba la mitad del préstamo de la casa, mientras ella organizaba las vacaciones que nunca terminaban de salir bien, mientras ella asistía sola a la cena de fin de año de su empresa porque él tenía un proyecto urgente, mientras ella le preguntaba si todo estaba bien y él decía que sí. 3 años. ¿Y los documentos?, preguntó. Sergio no respondió de inmediato. Camila tampoco habló. «Íbamos a hablar contigo», dijo Sergio por fin. «Esta semana». «¿Ibas a hablar conmigo esta semana?». «Sí». «¿Para decirme qué?». Pausa. «Para decirte que quería hacer un cambio en la escritura». Natalia asintió despacio, como si estuviera procesando las instrucciones de un manual. «Entonces llevabas 3 años con otra mujer», dijo, «y ahora querías cambiar la escritura de la casa. Es más complicado que eso». «No», respondió Natalia, «no lo es». Esa noche Natalia no lloró. Eso fue lo que más la sorprendió. Esperaba llorar, esperaba que el piso se abriera debajo de sus pies, esperaba gritar, pero no. Se sentó en la terraza con un vaso de agua y se quedó mirando el jardín que Sergio había dicho que le gustaba y empezó a recordar, no con dolor todavía, sino con una especie de frialdad nueva, una frialdad que la asustó un poco, porque era la frialdad de alguien que empieza a ver el pasado con ojos distintos. Recordó el viaje a Oaxaca hace 2 años. Sergio había cancelado el último día, un problema con un cliente, había dicho. Ella había vuelto sola en el autobús de las 6 de la mañana, con las maletas de los dos. Recordó la Navidad anterior. Sergio llegó tarde a la cena familiar, distraído, con el teléfono boca abajo sobre la mesa durante toda la noche. Recordó las llamadas que atendía fuera de casa. «Es el cliente de Guadalajara», decía, y ella le creía.
Le creía porque no tenía razón para dudar, o porque no quería tenerla. Ahí estaba la pregunta que le quemaba más que cualquier otra. No quería dudar o ya sabía en algún lugar muy adentro y decidió no mirar. Natalia no durmió esa noche, no porque llorara, sino porque su cabeza no paró. Pasó horas recorriendo los últimos 3 años, no de forma caótica, sino con una meticulosidad que la asustó, como si hubiera abierto un archivo que llevaba tiempo esperando ser revisado. Recordó un viernes de hace 2 años y medio. Sergio había llegado a casa con hambre, aunque supuestamente había tenido una reunión de trabajo que duraba hasta las 9 de la noche. Ella no preguntó nada. Calentó comida. Se sentaron en la mesa. Él habló del cliente de Monterrey. Ella escuchó, y en ningún momento, le cruzó por la mente la idea de que aquella reunión no había existido. Recordó otro momento. Un sábado por la tarde. Sergio dijo que iba a llevar el coche al mecánico. Tardó 4 horas. Cuando volvió, Natalia le preguntó si había algún problema serio con el motor. Él dijo que no, que solo fue una revisión. Y ella no preguntó más. 4 horas en el mecánico, 4 horas. Y ella había seguido viendo su serie, tomando su café, sin que nada en su interior dijera, espera. ¿Por qué no lo había dicho? ¿Por qué su intuición había estado tan callada? ¿O es que no había estado callada y ella simplemente había elegido no escucharla? Esa pregunta era la que más la inquietaba, no la infidelidad de Sergio, sino su propio silencio interior. El silencio de una mujer que sabe algo pero decide no saberlo, porque saber tiene un precio, y el precio de saber era enfrentarse a la verdad, y la verdad era que Natalia había construido una vida alrededor de esa relación. No solo una casa, no solo una rutina, sino una identidad, Natalia y Sergio, una unidad, un proyecto compartido, y si ese proyecto era mentira, entonces, ¿qué era ella? ¿Quién era ella fuera de eso? Esa era la pregunta que su intuición llevaba tiempo tratando de hacerle, y que ella llevaba tiempo enterrando. Al día siguiente Natalia fue a trabajar. Sus compañeras notaron que algo había cambiado. Su amiga Lucía, la que llevaba 12 años trabajando con ella, la miró durante el almuerzo y le preguntó, ¿estás bien? No, respondió Natalia, pero voy a estarlo. Lucía asintió, y luego hizo algo que Natalia no esperaba. Se quedó callada, sin preguntar, sin insistir, como si ya supiera la respuesta, como si no necesitara más detalles. Natalia la miró. ¿Tú sabías algo? Lucía bajó la mirada. Lucía, vi a Sergio una vez, dijo ella en voz baja, hace como 1 año y medio, en un restaurante, con una mujer. No quise asumir nada, no quise... Se quedó callada. No quisiste decirme nada, completó Natalia. No supe cómo. Silencio. Un silencio largo. Entiendo, dijo Natalia al fin, y era verdad. Lo entendía, pero eso no quitaba el dolor de saber que alguien cercano había guardado esa imagen durante 1 año y medio, mientras ella seguía pagando facturas, organizando cenas y preguntándose por qué su relación se sentía tan vacía. Hubo algo más que Lucía le contó ese día, algo que Natalia no esperaba. Lo vi en ese restaurante con ella, dijo Lucía con la voz más baja, y lo que más me quedó grabado no fue que estuvieran juntos. ¿Qué fue? Que Sergio se veía tranquilo, muy tranquilo, cómodo, como alguien que no estaba haciendo nada malo, como alguien que estaba exactamente donde quería estar. Natalia dejó de comer, procesó eso en silencio. La comodidad, no la culpa, no la tensión de quien lleva una doble vida, sino la comodidad. Eso decía algo sobre cuánto tiempo llevaba esa otra vida siendo la vida real de Sergio y cuánto tiempo llevaba la vida con Natalia siendo el fondo, el decorado, lo que se mantiene en pie mientras la verdad sucede en otro lugar. Y Natalia había sido ese fondo durante 3 años. ¿Alguna vez alguien cercano a ti guardó un silencio que después te dolió más que la traición misma? Escríbelo en los comentarios. Estás entre amigas aquí. Y que ella, Natalia, vivía en ese decorado, cuidándolo,
manteniéndolo limpio y ordenado, sin saber que era solo el fondo. En los días siguientes, Natalia empezó a juntar piezas, no como alguien que busca una pelea, sino como alguien que necesita entender. Llamó a su cuñada Elena, la hermana de Sergio. Elena tardó en contestar. Cuando lo hizo, su voz tenía un tono extraño. «¿Cómo estás?», preguntó Elena. «Ya lo sé todo», dijo Natalia simplemente. Pausa larga. «Natalia, yo nunca quise... ¿Cuánto tiempo llevas sabiéndolo tú?». Elena no respondió de inmediato. «No te lo dije porque él es mi hermano», dijo por fin, «y porque pensé que iba a terminar. Pensé que era algo pasajero». «¿Pasajero?». «Natalia, 3 años no son algo pasajero, Elena». «Lo sé, tienes razón. Lo siento muchísimo». Natalia colgó el teléfono, se quedó mirando la pantalla y pensó en todas las cenas familiares, en todos los cumpleaños, en todas las reuniones de fin de año donde Elena había estado presente, donde Elena la había mirado a los ojos y le había preguntado cómo estaba, donde Elena había dicho, «Cómo los quiero a los dos», mientras Sergio seguramente ya llevaba meses viendo a Camila. Natalia pensó en una cena específica, el cumpleaños de Elena, hacía poco más de 1 año. Sergio había llegado tarde, Elena no había dicho nada, pero ahora, desde esta distancia nueva, Natalia recordaba que Elena no había preguntado dónde había estado, no había preguntado, a pesar de que siempre preguntaba, a pesar de que Elena era de las personas que siempre quieren saber cómo están todos. Ese silencio que en su momento le había parecido normal, ahora tenía otro significado. Elena ya sabía, y había elegido no preguntar porque la respuesta habría obligado a todos a hablar de algo que nadie quería hablar. Eso no era proteger a Sergio, eso era proteger la comodidad de todos, a costa de Natalia, a costa de su dignidad, a costa de sus 9 años. ¿Cuántas veces le habría dicho eso sabiendo lo que sabía? ¿Cuántas veces? Eso fue lo que empezó a construir la imagen completa, no la infidelidad en sí, sino los círculos de silencio alrededor de ella, las personas que sabían, las personas que callaron, las personas que eligieron proteger a Sergio mientras ella vivía dentro de una mentira sin saberlo. Esa semana, Natalia no salió de la habitación de invitados. Sergio había intentado hablar con ella 2 veces. Ella lo había escuchado, sin gritar, sin insultar, solo escuchando, porque necesitaba entender algo que todavía no tenía claro. «¿La quieres?», le preguntó una noche desde el umbral de la puerta. Sergio tardó. Sí, una sola palabra, pero esa palabra tenía más peso que todos los años anteriores juntos, porque Sergio no dijo «no sé», no dijo «es complicado», no dijo «a ti también te quiero», solo dijo «sí». Y esa honestidad tardía fue, de algún modo, la primera honestidad real en mucho tiempo. «Gracias», dijo Natalia. Sergio la miró confundido. «Gracias. Gracias por no mentirme ahora también», explicó ella. «Ya es suficiente con todo lo demás». Y cerró la puerta. Lo que más le costó a Natalia no fue la imagen de Camila en su cocina, no fue la carpeta con los documentos. No fue saber que Lucía había visto algo y no le había dicho nada. Lo que más le costó fue algo mucho más privado. Fue recordar los momentos en que su intuición le había hablado y ella la había callado. Recordó una noche, hace 2 años. Sergio había llegado tarde con el olor a perfume diferente. Natalia lo había notado y había pensado, es alguna clienta que lo abrazó al despedirse. Y había seguido preparando la cena. Recordó un domingo por la mañana en que Sergio revisó su teléfono y luego lo apagó antes de levantarse. Natalia lo había visto y había pensado, está estresado con el trabajo, y había hecho el café. Recordó una conversación con su amiga Patricia hace 1 año. Patricia le había dicho con cuidado, «¿Sergio y tú están bien?». Y Natalia había respondido, «Sí, claro». «¿Por qué?». Y Patricia había dicho, «Por nada, solo preguntaba», pero no era por nada. Y Natalia, en algún lugar adentro,
Lo había sabido y había elegido no preguntar. ¿Por qué? Esa era la pregunta que no la dejaba dormir. No por miedo a Sergio, no por dependencia económica, sino porque si preguntaba, tendría que actuar con la respuesta. Y actuar con la respuesta significaba deshacer todo. La casa, los planes, los 9 años, la identidad de Natalia y Sergio, y ella no había estado lista para eso, pero ahora la pregunta había llegado sola, sin su permiso, sin que ella la llamara, y ahora no había forma de ignorarla. 2 semanas después del martes de la taza de café, Natalia tomó una decisión. No habló con ningún abogado todavía. No llamó a ningún amigo para desahogarse. Hizo algo más pequeño. Fue a una papelería. Compró un cuaderno. Uno de esos cuadernos de espiral con tapa dura. Y esa noche, sentada en la terraza con una taza de té, escribió una sola pregunta en la primera página. ¿Quién era yo antes de que todo fuera nosotros? No escribió nada más esa noche, solo eso. Pero algo cambió. Algo pequeño, como cuando abre una ventana que ha estado cerrada demasiado tiempo. Natalia tenía aficiones que había abandonado sin darse cuenta. Pintaba acuarelas cuando tenía 30 años. Le encantaba cocinar cosas elaboradas los sábados. Caminaba sola por el parque los domingos por la mañana, con audífonos y música que no tenía que justificarle a nadie. Todo eso había ido desapareciendo, no en un solo momento, sino de a poco. Primero fue la pintura. Sergio decía que el olor del aguarrás le molestaba. Luego fueron las caminatas. Los domingos eran el único día que pasaban tiempo juntos. Luego fue la cocina elaborada. ¿Para qué tanto esfuerzo si a él le gustaba lo simple? Y así, sin drama, sin pelea, simplemente, Natalia había ido reduciendo sus bordes, haciéndose más pequeña, más cómoda para caber en el espacio que Sergio dejaba libre, y lo más perturbador era que no había sido una decisión consciente. Había sido amor, o lo que ella creía que era amor, la disposición a ceder, la costumbre de adaptarse, el hábito de no molestar, pero nadie le había dicho que ceder no era amor, que reducirse no era generosidad, que hacerse invisible dentro de una relación era en realidad una forma lenta de perderse a sí misma. Había algo más en esa lista que Natalia hizo mentalmente. Las amigas que había visto menos, Patricia, Daniela, su amiga de la infancia, Marcela, que vivía en otra ciudad y a quien había dejado de llamar porque no tenía tiempo, pero cuya verdad más incómoda era que Sergio no se llevaba bien con ella. Marcela es muy dramática, decía, y Natalia había empezado a verla con los ojos de Sergio. Dramática, exagerada, hasta que dejó de llamarla. ¿Cuántas veces había visto el mundo con los ojos de Sergio sin darse cuenta? ¿Cuántas veces sus opiniones habían sido, en realidad, las opiniones de él prestadas? ¿Cuántas veces había dicho, a mí tampoco me gusta eso, sobre algo que en realidad sí le gustaba? La lista era incómoda, muy incómoda, porque revelaba algo que no tenía que ver con Sergio, todo que ver con ella. Una persona puede ceder sus aficiones, sus opiniones, su forma de mirar el mundo, y lo hace tan despacio que no hay un momento en que pueda decir, ahí fue. Simplemente un día no se reconoce. Eso era lo que Natalia vio esa noche, la traición más silenciosa, la que ella se había hecho a sí misma. A las 3 semanas Natalia compró pinturas, acuarelas, las mismas marcas que usaba a los 30. Las puso sobre la mesa del comedor, la misma mesa donde había estado sentada Camila, y pintó, sin saber qué, sin importarle si quedaba bien, solo pintó. Durante 1 hora y media, y cuando terminó miró lo que había hecho. Era un desastre de colores, líneas que no llegaban a ningún lado, manchas que se mezclaban sin plan, pero era suyo, completamente suyo, sin que nadie opinara, sin que nadie dijera que el olor molestaba. Y por primera vez en semanas, sonrió, una sonrisa pequeña, real. Sergio seguía viviendo en la casa, dormían en cuartos separados. Se saludaban en la cocina por las mañanas, con esa educación fría que tienen las personas
que ya no tienen nada que decirse, pero todavía no han firmado nada. Un miércoles, Sergio se sentó frente a Natalia mientras ella desayunaba. «Necesitamos resolver lo de la casa», dijo. «Ya sé. ¿Cuándo quieres hablar con los abogados?» Natalia lo miró de verdad, por primera vez en mucho tiempo, y vio a un hombre de 57 años que tenía miedo, no de ella, sino de sí mismo, de lo que había hecho, de lo que había destruido. Un hombre que había tenido a alguien durante 9 años y no había sabido verlo. Un hombre que había elegido guardar un secreto por 3 años porque era más cómodo que tener una conversación difícil. Un hombre que ahora tenía lo que quería: Camila, la casa nueva en los papeles, el plan que había estado construyendo en silencio, y sin embargo no parecía feliz. «La semana que viene», respondió Natalia. «Habla con tu abogado, yo busco el mío». Sergio asintió, se levantó, y antes de salir de la cocina se detuvo. «Natalia, lo siento». Ella tomó su taza de café, la suya, no la que le había regalado Sergio, una nueva que había comprado ella sola, la semana anterior. «Lo sé», dijo simplemente, y Sergio salió. «Antes de que te cuente cómo terminó todo esto, necesito preguntarte algo. ¿Alguna vez te fuiste reduciendo dentro de una relación sin darte cuenta? ¿Dejaste de ser tú poco a poco, creyendo que eso era querer? Cuéntamelo abajo». Porque Natalia no fue la única. El proceso legal tomó 4 meses. No fue fácil. Hubo momentos en que Natalia sintió que el piso volvía a temblar. Momentos en que Sergio traía a su abogado con argumentos que le dolían. Momentos en que Camila aparecía en los documentos como si siempre hubiera estado ahí. Hubo una tarde en que Natalia tuvo que sentarse frente a Sergio y a su abogado en una oficina fría y escuchar la lista de lo que había que dividir: la casa, los muebles, la cuenta compartida, el préstamo pendiente, cada cosa que habían construido juntos, reducida a un número, a un porcentaje, a un renglón en un documento. Esa tarde, Natalia llegó a su departamento alquilado y se sentó en el suelo de la sala vacía. No tenía casi nada todavía: una silla plegable, una colchoneta, unas cajas sin abrir, y se quedó ahí sentada en el suelo, mirando las paredes blancas, y pensó: este es el punto más bajo, este es el fondo. Pero también pensó algo más. Pensó: este espacio es completamente mío, esta sala vacía, este silencio, este momento sin tener que explicarle nada a nadie, completamente mío. Y eso fue suficiente para levantarse. No para celebrar, no para estar bien, sino para levantarse y seguir. Hubo noches en que Natalia se preguntaba si había hecho algo mal, si podría haber visto las señales antes, si su propia ceguera era también una forma de culpa. Pero su terapeuta, a quien empezó a ver en el segundo mes, le dijo algo que le quedó grabado. No eres responsable de lo que él eligió esconder, solo eres responsable de lo que haces ahora con lo que ya sabes. Eso cambió algo, no de inmediato, pero sí, fue un cambio silencioso, como una pequeña raíz que empieza a buscar tierra firme. La casa fue vendida. Los dos recibieron su parte. Natalia encontró un departamento pequeño en una colonia que siempre le había gustado y que nunca habían considerado porque a Sergio le parecía ruidosa. Tenía una ventana grande en el estudio, perfecta para pintar. La primera semana en el departamento nuevo, Natalia durmió con la ventana abierta. El ruido de la calle la despertó a las 6 de la mañana y en lugar de molestarse, sonrió, porque era su ruido, su ventana, su decisión de dejarla abierta. Nadie se quejaría en la mañana. Nadie diría que hacía frío. Nadie, solo ella. Una semana después de instalarse, Natalia hizo algo que llevaba años aplazando. Llamó a Marcela, la amiga de la infancia, la que Sergio llamaba dramática. El teléfono sonó 2 veces. ¿Natalia? La voz de Marcela tenía esa calidez inmediata de las amistades que no necesitan ponerse al día para ser reales. «Hola», dijo Natalia, y no dijo más.
No necesitó decir más, porque Marcela la conocía desde los 17 años. Y el silencio de Natalia tenía un significado, que Marcela supo leer sin explicación. ¿Estás bien? Voy a estarlo, respondió Natalia, pero necesitaba llamarte. Gracias por hacerlo. Y eso fue suficiente. Esa llamada fue suficiente. No porque resolviera nada, sino porque fue un gesto de Natalia hacia sí misma. Un gesto que decía, voy a recuperar lo que perdí. No lo que perdí con Sergio, sino lo que perdí de mí misma. Las amistades reducidas, las opiniones calladas, la voz propia silenciada. Eso se podía recuperar, de a poco, con llamadas de 2 minutos que se convertían en horas, con visitas que no necesitaban justificarse, con la simple decisión de volver a ser la persona que había sido antes de que todo fuera nosotros. Su amiga Lucía la llamó un mes después de la mudanza. ¿Puedo ir a verte? Sí, dijo Natalia, pero sabes que tenemos que hablar de lo que me callaste. Lo sé, respondió Lucía. Por eso llamo. Cuando Lucía llegó, trajo flores y una disculpa real. No una de esas disculpas que buscan cerrar el tema rápido, sino una de las otras, de las que admiten el daño sin intentar justificarlo. Me equivoqué, dijo Lucía. No debí callarme. No importa por qué lo hice. Debí decírtelo. Natalia la miró. Sí, dijo, debiste. Y luego la abrazó. Porque perdonar no era olvidar. No era decir no importa. Era elegir no cargar con eso para siempre. Era decidir que la traición de Sergio no se llevaría también a Lucía. Era proteger lo que todavía valía la pena. A Sergio le fue bien, en el papel. Se fue a vivir con Camila a un departamento en otro barrio. Consiguió un proyecto nuevo. Su vida siguió, pero hubo algo que no siguió igual. Su hermana Elena llamó a Natalia 2 meses después de la separación, no para dar noticias de Sergio, sino para decirle que lo extrañaba a ella, a Natalia. Sergio tiene a Camila, dijo Elena, pero yo perdí a la mujer que era parte de mi familia. Natalia no supo qué responder, así que no respondió nada, solo escuchó, y pensó que hay pérdidas que los traidores nunca calculan, porque cuando Sergio eligió ocultar la verdad durante 3 años, no solo engañó a Natalia, rompió una familia entera, rompió confianzas, rompió vínculos que habían tardado años en construirse, rompió la versión de sí mismo que otras personas habían creído ver, porque el Sergio que Elena quería era, en parte, el que Natalia había construido junto a él, el que llegaba a las cenas familiares, el que ayudaba con los regalos de cumpleaños, el que daba la impresión de ser un hombre estable, serio, comprometido. Todo eso se había ido también, no solo la relación, sino la versión entera, y todo eso era irreparable. No porque Natalia no perdonara, sino porque algunas cosas, una vez rotas, simplemente dejan de ser lo que eran. Hubo una tarde, 6 meses después del martes de la taza de café, en que Natalia estaba pintando. Tenía música puesta, la ventana abierta, un vaso de vino tinto en la mesita de noche, y de repente, sin que hubiera ninguna razón particular, se dio cuenta de que era feliz, no de una forma ruidosa, no de una forma que necesitara ser contada, sino de una forma tranquila, pequeña, real, la clase de felicidad que uno no reconoce cuando está dentro de una relación que lo consume. La clase de felicidad que viene de estar donde uno quiere estar, haciendo lo que uno quiere hacer, sin tener que pedirle permiso a nadie y sin tener que reducir sus bordes para caber en el espacio de otro. Dejó el pincel, tomó el vino, miró la ventana abierta y pensó en Sergio, no con rencor, no con dolor, sino con algo parecido a la compasión, porque Sergio tenía lo que quería, Camila, la nueva vida, el nuevo comienzo. Pero Natalia estaba segura de algo, segura de que en algún momento de aquellas noches, cuando la emoción de lo nuevo pasara, cuando Camila se convirtiera en la rutina y los dos entraran en la misma danza lenta de los años, cuando Sergio llegara tarde un martes y Camila no preguntara dónde había estado, cuando el silencio entre ellos dejara de ser nuevo y empezara a pesar, Sergio recordaría,
Recordaría los 9 años, la casa del jardín que le gustaba, la luz de la cocina por las mañanas, las vacaciones de Oaxaca que no terminaron como debían. Recordaría a Natalia, no con amor romántico, con algo diferente, con la conciencia de alguien que finalmente entiende el valor de lo que destruyó, no cuando lo tenía, sino cuando ya no lo podía recuperar. Y esa conciencia, que llegaba sin remedio y sin utilidad, era la consecuencia más honesta que podía existir, no el arruinamiento, no la tragedia cinematográfica, solo el vacío silencioso de quien se queda con lo que eligió, y comprende ya sin remedio que eligió mal, que pudo haber elegido diferente, que tuvo en sus manos algo que no supo ver hasta que no estaba, y que ese tipo de vacío no se llena con nadie más, solo crece. Hubo una noche, una sola. Camila estaba en la cocina del departamento nuevo. Sergio miraba la ventana, sin ver nada. Ella lo observó un momento y preguntó, ¿todavía piensas en ella? Sergio no respondió. No dijo que sí, no dijo que no. Solo siguió mirando la ventana, y ese silencio fue la respuesta más honesta que había dado en mucho tiempo. Había otra imagen que Natalia nunca vería, pero existía igual. Sergio, un domingo por la mañana, solo en la mesa del departamento nuevo, una taza de café, el periódico sin abrir. Camila todavía dormía, y él estaba sentado ahí, quieto, sin ningún lugar a donde ir, sin nada urgente, sin la sensación de estar esperando algo, solo sentado, con el café enfriándose. Ese tipo de silencio que no es paz, que es ausencia. Natalia Ferrer tenía 54 años, y por primera vez en mucho tiempo se sentía de 54 años, no de 90, no de 30 cuando todavía esperaba que las cosas mejoraran solas, sino de 54, con toda la historia que eso implicaba, con todas las cicatrices, con toda la sabiduría que duele, y con toda la libertad que viene cuando una mujer deja de ocupar un lugar que ya no es suyo y empieza a construir el suyo propio, desde cero, desde adentro, desde ella. Había algo que Natalia no esperaba encontrar en esa reconstrucción, el orgullo, no la arrogancia, no la soberbia, sino ese orgullo tranquilo de la persona que atravesó algo difícil y no se rompió, que lloró cuando tuvo que llorar, que preguntó cuando tuvo que preguntar, que firmó los papeles cuando tuvo que firmarlos, y que siguió adelante sin necesitar que nadie le aplaudiera, sin necesitar que Sergio sufriera de forma visible, sin necesitar ganar, solo necesitando salir. Y había salido, no entera como antes, porque antes ya no existía, sino entera de otra manera, con bordes más claros, con una voz más firme, con la certeza de que nunca más iba a silenciar su intuición para proteger la comodidad de otro. Eso era lo que se llevaba de los 9 años. No la amargura, no la desconfianza permanente, sino esa certeza nueva, la certeza de que ella valía la pena, de que su intuición valía la pena, de que su tiempo valía la pena, y de que la próxima vez que algo no se sintiera bien, iba a escuchar esa voz interior, sin disculpas, sin demoras, sin miedo. No fue Camila quien destruyó a Natalia. Que nadie se equivoque, fue descubrir cuánto tiempo llevaba ignorando la verdad, cuánto tiempo había estado reduciendo sus bordes, cuánto tiempo había callado su propia intuición para no tener que actuar sobre ella. Eso fue lo que dolió más, no la traición ajena, sino el reconocimiento de la propia. Pero eso mismo, ese reconocimiento que duele, fue también el principio de otra cosa, porque Natalia abrió una puerta a las 7:12 de la tarde y vio la verdad. Una verdad que llegó demasiado tarde para salvar lo que tenía, pero justo a tiempo, para empezar a salvarse a sí misma. Si esta historia te tocó, si en algún momento sentiste que era tuya, cuéntamelo en los comentarios. ¿Cuál fue el momento en que dejaste de ignorar lo que ya sabías? Estás entre personas que entienden. Y si todavía no has llegado a ese momento, sabe esto, cuando llegue vas a estar lista. Siempre estuvimos listas. Solo necesitamos verlo.